el principio de la transposición, que consiste en cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Si no puedes negar las malas noticias, inventa otras que las distraigan. Y para generar noticias distractoras, si alguien es bueno, en México son las televisoras. Ahorita están muy contentos los del gobierno, los que no quieren perder el poder, porque coincidió las elecciones con el año del Mundial. Entonces hay mucha distracción por el Mundial, porque a la selección le está yendo bien en sus 2 primeros partidos, y eso se está aprovechando para distraer la atención. De hecho, el día de ayer, 23 de junio, se aprovechó el error tanto de López Obrador como de sus asesores de querer hacer casi al mismo tiempo que el partido de México contra Corea en el Mundial 2018, un evento de cierre de campaña de López Obrador en ese estado y del candidato de Morena a la gubernatura, Cuitláhuac García. Lo cierto es que sí fue gente, de hecho, pues depende, no se llenó el estadio porque fue en un estadio, en el estadio del equipo de fútbol de los Tiburones. De hecho, se invitó a la gente a que fuera, puesto que se pusieron pantallas gigantes para ver el partido y posteriormente escuchar el mensaje de López Obrador. Fue un gran error de logística porque, por ejemplo, los otros 2 candidatos, el del PRI y el del PAN, decidieron a la hora del partido no hacer ningún evento, lo cual fue correcto porque es lógico que la gente, las familias, iban a preferir quedarse en su casa. Entonces, aunque sí hubo gente que acudió, cada quien aprovechó las fotografías para hacer valer su versión. Se empezó a correr el rumor en las redes sociales de que estaba perdiendo fuerza López Obrador y su movimiento en virtud de esas fotografías. López Obrador no canceló el evento por respeto a las personas que sí fueron, y que sí fueron algunas, porque nada más se ve pues el área de las gradas de arriba, las superiores del estadio, pero mucha gente estaba en las gradas inferiores y en la cancha del estadio. ¿Y esto por qué se los comento? Porque, por ejemplo, Ricardo Anaya en distintas ciudades canceló eventos porque no había suficiente gente. Entonces sabía que eso lo iban a aprovechar sus adversarios. Ya veremos qué es lo que nos dicen las urnas, porque ahora se está mencionando entonces que las encuestas pues están siendo maquilladas por López Obrador. Pero hay que recordar que López Obrador no es del gobierno, no necesita maquillarlas, y que bastante de esas encuestas pertenecen precisamente a los que tendían a favorecer y a servir al gobierno que ahorita está por salir. Pero entonces se aprovecha, y aquí estamos viendo esta imagen, el Mundial es un gran distractor para las noticias buenas y malas que en política pudiera haber. Recuerden que incluso el día del partido de la selección se alegó que pues Peña Nieto, el presidente actual, había firmado unos decretos para privatizar el agua. Y ahí se dan una serie de noticias falsas, se tergiversa la información, pero sí es un gran distractor un evento como el Mundial que favorece a los gobiernos en turno. Ahora, recordando este principio de la transposición, es pues cargar sobre el adversario los propios errores o defectos, respondiendo el ataque con el ataque. Y esto lo aplicaron este principio magistralmente los del Partido Acción Nacional en estas campañas electorales que están por terminar. Recuerden que en una entrevista en la que Anaya, al ser cuestionado por el doctor Leonardo Curcio de si estaba dispuesto a pactar con el gobierno, en este caso con Enrique Peña Nieto, su respuesta fue la siguiente: yo estoy absolutamente abierto a construir con quienes haya que construir para ganar esta elección y darle viabilidad al futuro del país. Después de esta entrevista,
pues lógico que los adversarios se fueron en contra de Anaya, diciendo que ya estaba por pactar con Enrique Peña Nieto. Al día siguiente salió Anaya diciendo que no, con quien estaba dispuesto a pactar es con el pueblo de México. Y se retomó también pues la entrevista que Ernesto Cordero, también panista, presidente del Senado en la actualidad por el PAN, concedió a Adela Micha, donde señaló que Anaya es capaz de traicionar a su propia madre si eso le representa medio punto de popularidad. Entonces, aplicando el principio de transposición de Joseph Goebbels, lo que hizo el Partido Acción Nacional y los asesores de Ricardo Anaya, bueno, si te están culpando a ti de que estás intentando acercarte al gobierno federal, a Enrique Peña Nieto, para evitar que gane López Obrador, para que gane él, sabiendo que el candidato del partido oficial, del que ahorita es el partido en el poder del PRI, está en tercer lugar. Entonces, si están alegando que te estás intentando acercar de nuevo al gobierno y hacer un pacto para evitar que gane López Obrador, vamos a cambiarle la jugada, porque empezaron estas notas en la revista Proceso, Anaya y su posible alianza con Peña. Se aplica el principio de la transposición y ahora vamos a cargar sobre el adversario los propios errores o defectos. Y empezó de nuevo Anaya a atacar a Enrique Peña Nieto y a decir que Andrés Manuel López Obrador ya había pactado con el PRI. Ya no es opositor. Y así, lo que le estaban achacando a él, el ataque lo contestó con el mismo ataque. Es lanzarse la pelotita. No soy yo el que estoy pactando con el gobierno o intentando pactar, sino que eres tú. Ahí está pues aplicado este principio de transposición de manera magistral por parte de los asesores del PAN. Y entonces los que estamos en un vaivén, en una decepción y en una alerta constante es precisamente el electorado. Acuérdense de una cosa, a pesar de que se dice que el voto debe de ser razonado, lo cierto es que las personas cuando votamos lo hacemos por emociones, miedo, frustración, ira, etcétera. Entonces, todos estos mensajes hacia la población están intentando mantener latente ciertas emociones, por eso salen tantos actos de corrupción que cuando no están en campaña se quedan en lo oscurito, porque todos los políticos, todos los que están en el poder, tienen cola que les pisen. Entonces, mientras no estén en campaña, no sale nada de esa información. Pero cuando ya vengan las campañas, te voy a sacar todos los trapitos al sol, porque necesito mover las emociones de los votantes, las frustraciones, la ira, el coraje, y por eso esas emociones las vemos constantemente en las redes sociales, incluso en los videos de YouTube, donde la gente despotrica en contra de todos estos candidatos, ya sea a favor o en contra, porque también están las otras emociones, las emociones positivas, que también son manejables. Pero esto nada más para que entendamos por qué toda la basura de los distintos políticos, todos los actos de corrupción se sacan en tiempos de campaña. Ahí está pues el principio de la transposición.